Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, ayer nos dieron el dato de una caída del Producto Interno Bruto del 9.5%. Eso pues es una cifra demoledora, ella considerada en sí misma. Veníamos de una situación peor que era cuando estábamos en cuarentena total, cerrados. Ahora, en plan de apertura, estamos en menos 9.5%. ¿Qué opina usted de esa cifra y cuáles son entonces las proyecciones para este final del año, donde está la Navidad y donde vamos a tener esta otra Navidad el próximo 21, que es un día sin IVA? ¿Qué opina? Pues, doctor Fernando, como usted dice en sí misma, la cifra es demoledora, es muy negativa, claramente refleja pues la circunstancia difícil que ha tenido Colombia y el mundo entero pues por cuenta de esta pandemia. Lo positivo es el cambio de tendencia, o por lo menos más que el cambio de tendencia, porque llevamos dos cifras hasta ahora, es ver o pensar que alcanzamos el mínimo cuando estuvimos completamente cerrados. Todavía los meses de julio, agosto y septiembre fueron meses donde la reactivación tuvo altibajos. Hemos hablado varias veces que agosto fue un mes muy malo. Y la expectativa y la perspectiva sí está que noviembre, diciembre y inclusive lo que vimos de octubre pueda jalonar el crecimiento de la economía ya a terreno positivo. Y esto se da, doctor Fernando, básicamente porque sectores como el comercio al por mayor, al por menor, algunos temas de alojamiento, de restaurantes, etcétera, pues fueron parte de los que explicaron la gran caída del tercer trimestre, que no le voy a negar que estuvo un poquitico por encima de lo que yo me imaginaba. Yo estaba pensando que esto iba a estar alrededor de un 8% de contracción en el tercer trimestre. Sin embargo, aún así, doctor Fernando, muy seguramente esto lo que va a llevar es a que ese 7% de contracción, que es una cifra absolutamente negativa para Colombia, sea el desempeño del resultado que registremos para el 2020. Lo que sí es claro es que el último trimestre va a venir con mucha mejor perspectiva. Creo que lo que estamos viendo en el mundo por cuenta de las vacunas y la posibilidad de que esto se pueda resolver un poco más rápido de lo que inicialmente se pensó, ya la moderación en el crecimiento de cifras de COVID, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sobre todo en Europa, pues puede dar algo más de tranquilidad y ojalá pues la euforia y la emoción de disfrutar de una temporada navideña en medio del peor año de la historia en muchas décadas, ¿no? El peor año de la historia en muchas décadas, usted lo ha dicho muy bien, doctor Cámara, y esa cifra no viene sola. Esa cifra viene con una carga de desempleo pavorosa y viene con unas cuentas externas que a nosotros, por lo menos, y a usted también, nos suscitan muchas dudas y nos producen mucha contrariedad. Sí, doctor Fernando, claramente el número es muy negativo. La recuperación del empleo pues es uno de los lugares más grandes que hay, y esto debería acelerar, que la dificultad la vemos ahí, la discusión sobre la famosa reforma laboral y reforma pensional que tiene que dar Colombia, que infortunadamente el 2020 no permitió dar esas discusiones de fondo, y vamos a entrar en el 2021 con un año preelectoral con unas posiciones de centroizquierda ganando terreno y pues que podrían dificultar aún más en términos de la polarización que tiene Colombia en la discusión de temas fundamentales. Eso implica la famosa reforma laboral, la famosa reforma pensional y la famosa reforma tributaria para tapar este hueco que ya inclusive algunas calificadoras están tasando en más del 9% del Producto Interno Bruto. Esos son 90 billones de pesos que va a quedar el gobierno con hueco. Y acuérdense que cuando hacemos una reforma tributaria estamos hablando de recaudar 2 o 3 billones adicionales. Eso más o menos le da la proporción de lo que viene. Pero sin duda alguna la reactivación del empleo será fundamental para lograr que el año entrante ojalá podamos crecer más del 4, 8 o el 5%, que en principio dan los números, porque con el 4, 8 y el 5% la viabilidad fiscal del país es aún más difícil, y el postergamiento del crecimiento de indicadores como la deuda sobre el Producto Interno Bruto o las mismas cifras pues de los balances externos del país, pues van a demorar, y esto podría complicar un poco la visión 2 años adelante de Colombia en términos de sus grados de inversión. El endeudamiento es una calamidad, nos cansamos de decirlo aquí en La Hora de la Verdad, nadie le para bolas a eso, porque cuando uno se está endeudando está en los gloriosos, le entra la plata y le giran la plata y el acreedor le da toda clase de lisonjas y de exaltaciones de lo bueno que es uno y que por eso le presta la plata, después hay que pagarla. Y tenemos el sector externo de la economía que sigue siendo para nosotros un enigma. Ahora están diciendo que el dólar va a estar barato el año entrante
y resulta que las exportaciones nuestras no se recuperan por ninguna parte, ni ve uno por dónde se vayan a recuperar. Y el déficit en cuenta corriente sigue siendo muy grande. ¿Por qué no nos habla un poquito de déficit, ese déficit de balanza y ese déficit en cuenta corriente? Pues septiembre ya estamos, digamos que una caída prácticamente igual en materia de exportaciones y en materia de importaciones. Estamos hablando que las exportaciones en septiembre cayeron un 17% y las importaciones hicieron lo propio. En el acumulado del año la caída de las exportaciones es un poco mayor y la caída de las importaciones alrededor del 23%, mientras que las importaciones en el periodo de enero-septiembre caen el 20%. Esto nos tiene, doctor Fernando, pues en un déficit de balanza comercial de alrededor de 6.900 millones de dólares, casi 7.000, que se compara con un poco mejor que los 7.800 que teníamos el año pasado. Y esto pasa básicamente porque la caída del 40% o cifras similares que están registrando las ventas de petróleo y sus derivados, pues se ha compensado con que por el hecho de que el menor nivel de absorción de la economía, que está cayendo su Producto Interno Bruto 9% en el último trimestre, de 15%, de alguna forma compensan lo que se estaba registrando pues en materia de caída de exportaciones. Sin embargo, esto lo que nos lleva es que el déficit de cuenta corriente, muy seguramente al finalizar el año, como proporción del Producto Interno Bruto, puede que tenga una leve mejora. Y esa leve mejora se da básicamente porque pues la actividad económica golpeada hará, por ejemplo, que la presión de remesas de utilidades al exterior de las compañías que están invirtiendo en Colombia pues pueda ser menor. Entonces pueden haber algunos factores que transitoriamente hagan que el valor del desequilibrio externo como proporción del Producto Interno Bruto al cierre del 2020 pueda tener alguna leve mejora. Sin embargo, pues Colombia es un país que completa muchos años con un déficit de cuenta corriente sobre el 4%, y pues eso hace que seamos una nación con riesgos en el momento en el cual una parada pues en el chorro de inversión extranjera directa o de endeudamiento, como usted lo dice, pueda llegar a tener una consecuencia importante sobre los niveles de las cuentas externas. Y eso es un tema que hay que tener muy clarito y muy importante, porque dependiendo de cómo se forme el próximo gobierno que entra en el 2022, cuáles sean sus posiciones ideológicas de manejo de la economía y de manejo de los temas álgidos del país, puede ser bien complejo. Que nos coja una crisis de confianza sobre problemas de gobernabilidad podría tener consecuencias muy grandes sobre el mercado cambiario. Por ahora, si esto se mantiene así y las vacunas prosperan, como hoy día están los mercados tan entusiasmados con el tema, se vuelven y se regularizan los flujos de inversión extranjera. En Colombia no hay un cambio dramático en la posición de manejo ortodoxo que ha tenido el país en su economía, etcétera. Es probable que sí vamos a tener presiones sobre el dólar, volviéndolo a ver acercándose a los 3.000 pesos más que a los 4.000, doctor Fernando. Opa, sin exportaciones y con, bueno, el dólar para abajo será lo único, pues con el dólar se abaratan muchas cosas, ¿no? Todas las que podemos importar de China y de cualquier parte, y entonces las exportaciones, ahí sí que se acaban de ir al demonio, y lo único que se estimulará serán las importaciones. Doctor Cámaro, muy grave esa noticia, ¿no le parece? Sí, sin duda. Lo que pasa es que volvemos a la discusión que hemos dado muchas veces. Esto no puede ser un tema que obedezca únicamente a una variable precio, ese tipo de cambios. Esto tiene que obedecer a una política seria de exportaciones, de tratados de libre comercio que se maximizan, de crecimiento y de diversificación, etcétera. De eso no se habla nada, no se dice nada, pues aparte de unos experimentos aislados que ojalá cojan volumen y cojan de escala. Pero pues en Colombia no se debate ese tema. O sea, aquí seguimos pensando pues que al vaivén del petróleo, que se está recuperando también gracias al tema de las vacunas y a la previsión de que el mundo salga de esta crisis, eso podría compensar en parte nominalmente la caída de las exportaciones y demás. Pues mientras no haya una política seria, de sectorial, de impulso pues a que las empresas en Colombia puedan diversificar mercados, etcétera, será muy complicado cambiar ese destino, doctor Fernando, de importar más de lo que se exporta. Bueno, ¿en cuánto calcula usted para que terminemos el déficit en cuenta corriente? No en términos de... ¿Sí? Perdóname. No, en términos numéricos, porque pues la gente cuando le hacen porcentaje del PIB entonces se pierde en el camino. ¿Cuánto es nuestro déficit en cuenta corriente, que es la suma del déficit comercial más la suma de lo que llamábamos antes los invisibles en economía? ¿Cuánto vale?
Al cierre del 2019 estábamos hablando de una cifra, doctor Fernando, de 13.800 millones de dólares, que eso equivalía más o menos a 4.3 puntos del PIB. Como usted bien lo dice, cuando uno lo pone en términos de porcentajes, pues eso está afectado por el volumen del Producto Interno Bruto, por la devaluación o la reexpresión que tenga el tipo de cambio y por el valor absoluto en dólares que tenga el desequilibrio. Yo creo que vamos a mantener o vamos a estar en una cifra ligeramente por debajo de eso, unos 1.000 millones de dólares menos, en parte pues porque se ha venido compensando la presión en el déficit de balanza comercial y adicionalmente tenemos factores como los que les menciono, en términos de que la salida de utilidades de empresas, por ejemplo, como remesas, puede tener una menor presión que lo que vimos en el 2019. Pero va a seguir siendo un nivel muy importante, todavía en las vecindades del 4% como proporción del Producto Interno Bruto y todavía un número que está arriba de los 10.000 millones de dólares sin ningún inconveniente. Déficit comercial que sigue por los lados de 1.000 millones de dólares mensuales, o un poquito más. No, el último mes de septiembre ya estuvo sobre 771, veníamos sí sobre 900, se ha venido mermando, por lo que le digo, doctor Fernando, las importaciones también han empezado a sentir el rigor del menor nivel de absorción de la economía, pues también han venido generando caídas que ya prácticamente a septiembre, en términos mensuales, se quitaron la caída de las exportaciones. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad con esta excelente lección de economía que nos da usted cada semana. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Álvaro Cámaro, las proyecciones de la economía, él está optimista, pues en medio del pesimismo de unas cifras que ahí están patentes, está optimista, pero hablando lo que nos aterra de una caída del dólar. ¿A qué se van los ingresos cafeteros, los ingresos bananeros, los ingresos de los floricultores, los ingresos de los exportadores? ¿A dónde van a parar? Por Dios, esto es la quiebra del país. Y eso a punta de endeudamiento del gobierno, porque no es de exportaciones. Evidentemente no es de exportaciones ni de inversión extranjera. Álvaro Cámaro estaba con nosotros en la hora de la verdad y les dábamos a ustedes esta excelente lección de economía gracias a Colsubsidio.